Clase de Zohar Parashat Bejukotai. Bejukotai. Esta porción, entre otras cosas, es la última parashá del libro de Vaikra, del libro de Levíticos. Con lo cual, este Shabbat de esta semana es Shabbat Hazak. ¿Sí? Cada vez que tenemos que culmina un libro, cada vez que culmina un libro de la Torá, ese último Shabbat, y de hecho esta semana que estamos viviendo, se conoce como Shabbat Hazak. Hazak quiere decir poderoso o fuerte, con lo cual generalmente la energía de la semana donde se acaba uno de los libros es una semana fuerte, ¿sí? Porque está contenida lo que va a pasar en Shabbat, está todo contenido. Shabbat contiene en realidad todos los días de la semana anterior. Con lo cual, generalmente es una semana que no es demasiado fácil, por decirlo de alguna forma, pero para eso después tenemos Shabbat para modificar, si es que por ahí derrapamos en algo. Ahora, y sabemos que el nivel, la última parashá de un libro, es lo que se considera como el malhut de ese libro. Los 5 libros corresponden a Keter, Jochma, Binah, Zeranpin y Malhut. Este libro resulta ser precisamente el de la parte emocional. Es el tercer libro, es el que corresponde a Binah. Y entramos siempre, generalmente en esta, si este no hubiera sido un año bisiesto, se hubiera juntado la parashá de la semana pasada con esta, para que entremos en el libro de Bamidbar, que es el que quiere decir en el desierto, que es lo que vamos a empezar la semana que viene, que es el libro que tiene que ver con la parte emocional, con Zeranpin, con el mundo de formación. Y se hace esto, que se juntan las porciones para que caiga en una cierta época del año el libro de Bamidbar, y esa época del año es Shavuot. Es para que la festividad de Shavuot, que es la culminación de este periodo de corrección de las emociones, ¿sí?, ocurra, digamos, como que en el marco más propicio. Esta porción casi parece como un chantaje. Si uno lee el texto y de hecho los comentaristas de la Torá tienen serias dificultades entendiendo cómo es que la porción empieza diciendo y si ustedes caminan en mis decretos y observan mis mandamientos y los cumplen, yo les proveeré lluvia en el momento apropiado para que las cosechas den frutos y los árboles den fruto a su tiempo, y que la cosecha dé fruto en la época de trilla. O sea, les está como diciendo, si me hacen caso, les doy una recompensa. Y es como que nos suena muy espiritual. ¿Sí? Es como un padre que le dice a un chico, bueno, si te bañás, o si haces los deberes, o si haces tal y tal cosa, te voy a dar tal otra. Ahora, nosotros vinimos a este mundo por un pacto que nosotros hicimos con la luz. La luz no tenía ningún interés en crear este mundo, pero nosotros, la vasija, le pedimos un lugar, un medio físico en donde poder sentir la sensación que siente la luz cuando le da a la vasija. Entonces, si yo lo pedí, ¿qué te importa a vos si lo uso para esta cosa, para esto, para lo otro? Es mi mundo. Además, ¿qué si no lo hago me vas a castigar?
Sabemos que por lo menos desde el entendimiento de la Kabbalah, Dios ni siquiera tiene interacción en este mundo físico, ¿sí? Sino a través del pensamiento de otros seres humanos o de la emanación, digamos, del nivel del pensamiento. Entonces, ¿cómo haría para castigarme? Bueno, va a ser que, entonces acá ya aparece, bueno, voy a hacer que vengan otras personas y te capturen y te vendan como esclavo. Hay toda una sección de esta porción que parecen casi como maldiciones de un montón de cosas malas que le pueden pasar a la persona si no cumple con estas ordenanzas. Y si las cumplen, el árbol de manzana va a dar manzana. Si uno ve la diferencia que hay entre lo que dice, si cumplís, es más, aparte pareciera ser que la recompensa es económica. ¿Sí? Si cumplís, el árbol va a dar fruto en el momento adecuado, es decir, no le va a caer helada a la flor, ¿sí? y va a llover para que la cosecha esté lista en la época de trilla. Sí, bueno, se ve que no sé, a lo mejor a este pueblo de Israel lo único que los enticed, ¿cómo se dice? Lo único que los incentivaba era la cosecha, ¿no? Era ver las ganancias. Pero después, si uno ve en comparación todo el mal que dice que le puede pasar a la persona si no cumple, y después está lo mejor de todo esto. Hay 7.000 millones de personas en el mundo que no lo cumplen y no les pasa todo esto. ¿Sí? Encima era mentira. Ahora, una cosa que aparece en la parashá que es interesante, es que tanto antes de decir que les va a pasar cosas buenas, no dice simplemente dice Benatati, les voy a dar esto y les voy a dar lo otro, pero antes que nada, antes de empezar ¿dónde está? Antes de decirles que les va a dar las cosas buenas, les dice, les voy a mostrar mi cara, ¿sí? La cara de Dios, en todas las bondades. Y después, cuando vienen las cosas malas, dice exactamente lo mismo. Les voy a mostrar mi cara, ¿sí? Y van a tener todas estas maldiciones. Ahora, ¿cómo puede ser que puedan venir tanto las maldiciones como las bendiciones de un mismo aspecto de la luz? Y además de esto, nosotros, según nos dijeron los cabalistas en el curso de introducción, no existe el mal en la luz no hay juicio. ¿Sí? Dios no castiga a nadie, tampoco premia a nadie. ¿Sí? Pero definitivamente no castiga, porque de última estaríamos más que conformes con que no nos castiguen, ¿no? ¿Sí? Claro, me dejas tranquilo, yo me preocupo de ganarme el pan, vos nomás, ¿sí? No me hagas que me caiga una helada sobre la cosecha de trigo. Y obviamente estamos siendo sarcásticos porque la verdad es que es más que entendible el porqué de 7.500 millones de habitantes hay tan poquitos que leen la Biblia. ¿Sí? Porque si tenés que entender este nivel tan soso de la Torá, de pensar de que te tenés que estar cuidando de un Dios que te va a castigar o tratar de complacerlo para que te premie, y que además está comprobado que después no te castiga. Yo siempre cuento la historia de un amigo que nació en una familia ortodoxa en Israel, y cuando fue haciéndose adolescente, por el lugar en donde se fueron a vivir y qué sé yo, empezó a tener amigos que no eran religiosos. Y los amigos hacían otras cosas en Shabbat que él no hacía. Pero bueno, él le tenía miedo a Dios. Hasta que un día, a los 18, 19 años, agarró las llaves del auto en Shabbat y fue
y se sentó adentro del auto. Puso las llaves en el ignition, en la, ¿cómo se llama? En el encendido, en el contacto, y le dijo a Dios, yo voy a doblar ¿cómo se dice? Voy a poner en marcha el auto. ¿Okay? Pero te aviso que si no me parte un rayo, nunca más en mi vida vuelvo a pisar una sinagoga. ¿Y qué pasó? No le partió un rayo. ¿Sí? Puso en marcha, en pleno Shabbat. ¿Sí? Bueno, le tardó 25 años más volver a reacomodarse en su relación con Dios y todo esto. ¿Sí? Porque a él él estaba, dice, te digo, te aseguro que cuando tenía la mano en la llave, estaba aterrado. Porque estaba seguro de que algo trágico iba a pasar. Y no pasó. Ahora, el Ari, cuando empieza hace falta, para entender esta parashá hay que haber venido a las últimas 2 clases de Zohar, porque está directamente conectada y hay una razón por la cual los sabios eligieron que cuando es un año que no es bisiesto como este, las porciones que se junten sean Behar Bejukotai, porque también podría haber sido Behar con la de la semana anterior, o 2 anteriores juntas. El Ari empieza hablando sobre esta parashá diciendo lo siguiente. Dice, es importante que entendamos específicamente lo que quiere decir esta parashá, o vamos a tener una idea totalmente errónea de la relación entre nosotros y Dios. Porque si uno lee literalmente lo que dice la Torá, pareciera como que Dios está tratando de convencer o de, ¿cómo se dice en Thai? ¿Qué dijimos recién? En Thai. No. Sí, como incentivar al pueblo, diciéndoles que si cumplen con la Torá, va a haber una recompensa. Y más aún, o peor aún, se traduce mejor, peor aún, parece que la recompensa por hacer trabajo espiritual es un beneficio material. Dice, sin embargo, tenemos que entender que de lo único que habla todo este encabezado de si hacen lo que les digo, ¿verdad? Dice, la explicación de este pasaje solo se refiere a la transmigración de almas. Dice, tal como ustedes ya saben, el alma inicialmente reencarnó en el mundo mineral o en el reino mineral o el reino vegetal. Está hablando de lo que empezó a pasar con las almas después de la caída de los mundos de Edom, ¿sí? De los mundos del caos. Dice, y eventualmente ascendió al mundo o al reino animal. Si tuvo algún mérito superior, entonces recién ese alma asciende al reino de los humanos. Dice, no hay prácticamente, y utiliza la palabra prácticamente, Larry, dice, no hay prácticamente ninguna persona sobre la tierra que no haya pasado por ese proceso. Nadie que hoy vive y es un humano está acá y alguna vez no fue piedra, planta o animal. Y en este Shabbat pasado lo explicamos con mayor detalle porque estábamos hablando de
en el momento más importante litúrgico del año, que es Yom Kippur. Nosotros cabalísticamente sabemos que la festividad de Yom Kippur es el momento en el que se recibe todo lo que la persona conectó o programó para el año siguiente en Rosh Hashanah y en los 10 días de Aseret Yemei Teshuvah, de los 2 días de Rosh Hashanah y los 7 días que continúan a Rosh Hashanah antes de Yom Kippur, todo eso que potencialmente la persona, con lo que la persona conecta, que no es algo que es lo que el destino tiene para esta persona, una persona que venía viviendo una determinada vida, si hace en esos 9 días las conexiones correctas, puede cambiar totalmente su vida, lo que recibe, sin importar qué película venía viviendo antes, porque está hecha esa tecnología, sobre todo los 2 momentos de Musaf de los 2 días de Rosh Hashanah, con los sonidos del shofar, está hecho para romper la película anterior y programar una película nueva. Y todo lo que la persona programa y con lo que conecta, lo recibe en el momento que baja el sol y comienza el día de Yom Kippur. Por eso es que en Yom Kippur no es un día para castigarse a uno mismo. Y este es uno de los principales errores que comete la gente que celebra Yom Kippur, porque sienten que si se sienten apenados por todo el mal que han hecho y todo eso, Dios los va a perdonar, como si fuera que Dios perdona o castiga. Y lo que hacen es que empiezan Yom Kippur en una en un mal estado emocional, ¿sí? De tristeza y de angustia, de culpa. Los cabalistas dicen, en Yom Kippur, en el momento que se abre el Ejal para empezar Seder Kol Nidrei, la cancelación de las promesas, lo que uno está haciendo es que está cancelando las promesas que las leyes de causa y efecto tienen hechas para con vos. Porque si se tratara de cancelar promesas que le hiciste a otra persona o a Dios, a lo que sea, para eso antes de empezar Rosh Hashanah, justo antes de empezar Rosh Hashanah, se hace otro seder que se llama Atabat Nedarim, la cancelación de las promesas. Entonces, si ya las cancelaste, ¿para qué harías este Kol Nidrei, ¿sí? Que quiere decir todos los Nedarim, las promesas, y se dice que eran canceladas, y esto, que por cierto está hecho en arameo. Nosotros sabemos que el arameo es más fuerte que el hebreo cuando se trata de utilizar el idioma como puente, como casi mágico, como utilizarlo para afectar algo físico desde lo metafísico. Empieza, y lo que hacemos en Kol Nidrei es cancelar. Vos ahora en los últimos 9 días conectaste con un montón de cosas positivas y luz y salud y sustento y felicidad y esto y lo otro, pero están todas las macanas que hiciste el año pasado. Y esas acciones que hiciste el año pasado conllevan leyes de causa y efecto. Y cada efecto es una promesa de una causa. Cada causa genera una promesa kármica de algo que va a pasar, bueno o malo. ¿Sí? Seder Kol Nidrei consiste en cancelar lo que la vida te tiene prometido, no lo que vos le prometiste a alguien. Con lo cual debería ser el momento más feliz de tu vida, porque es el momento en donde si aprovechás eso, se cancelan los juicios. Cuando se comienza Seder Kol Nidrei, se abre el Ejal, se sacan todas las Torot que puedan haber en un templo, que es abrir las puertas del cielo, abrir el Ejal, sacar la Torah que es Zeir Anpin y llevarla a Malhut. ¿Sí? Metafísicamente lo que está ocurriendo con eso que parece un acto así simple es una costumbre, se está sacando a Zeir Anpin de los mundos superiores y se lo está llevando a que se mezcle entre Malhut. Y mientras se hace eso, se recita
Or Zarua la Tzadik, que quiere decir, la luz está sembrada para los justos. Ulishoei lev de simcha, y para los que abundan de felicidad en el corazón. O sea que imagínate que si seguramente casi nadie que está en un templo son tzadikim, lo mínimo que la persona tendría que tener es felicidad en el corazón, porque esa luz dice que está sembrada para ellos, ¿sí? Y la mayoría de la gente ni son tzadikim y van al templo a Yom Kippur y se angustian y piden perdón, con lo cual, por eso la mayoría de la gente van y lo único que les queda es, me siento purificado por haber ayunado, ¿sí? Y creo que bajé unos kilos. Bueno, es una ganancia, no sé, hay mucha gente que... Ok, el Zohar nos cuenta, y lo explicamos este Shabbat pasado porque estas dos parashot están directamente conectadas, que esta frase, Or Zarua la Tzadik, la luz está sembrada para los justos, se refiere a todas las chispas de luz que están en la tierra, ¿sí?, que los justos pueden revelar. Y literalmente en lo que leímos del Ari la semana pasada, este Shabbat, hace 2 días, dice que ¿quiénes son los que pueden revelar esa luz? ¿Quiénes son los justos? Los que estudian Kabbalah. No dice los que estudian Torah, dice los que estudian Kabbalah. ¿Por qué? Porque ellos conocen el secreto de la secuencia Kuf Reish Ain Shin Tet Nun, la segunda línea del Ana de Koach, que es la que rompe la tierra para que esa luz se eleve. ¿Sí? Y conocen otros secretos de cómo, de que hay una, la verdad no tuve, es tan larga la explicación que hasta llegué a pensar que a lo mejor lo que iba a hacer era me iba a sentar y iba a grabar un pequeño video para contestarle a una chica que escribió un comentario en Facebook, en la conexión del Lag BaOmer. Esta chica escribe, a Rabbi Shimon Bar Yochai, el Creador le reveló la luz del Zohar porque comía algarroba, no porque comía asada. ¿Cómo pueden decirse que son espirituales si comen carne? Un comentario que alguien escribió ¿ok? Y la verdad es que entre las cosas que le reveló el Creador a Rabbi Shimon Bar Yochai en el Zohar es que aunque comer carne es malo para un humano, lo tiene que hacer para elevar las chispas, para permitir la transmigración de almas. Algo que la persona tiene que estar dispuesto a pasar ese mal, porque él también un día estuvo en este camino y necesitó de que alguien liberara esa energía. ¿Sí? ¿Es bueno comer carne para los humanos? No. ¿Sí? ¿Es bueno para los que todavía no llegaron a ser humanos? Sí, están desesperados esperando que alguien los eleve. Ahora, una persona que conoce los secretos de la Kabbalah sabe que a través de una seudá, mitzvah y todo esto, y de decir las bendiciones antes y después de comer, y todo el procedimiento que hay alrededor de esa comida, permite la liberación de esas almas. Y eso tiene un beneficio para esas almas, pero también tiene un beneficio para literalmente la palabra que utiliza el Ari es los cosechadores del suelo. Y esto surgió en la porción de la semana pasada, porque dice que el año sabático, la idea de tomarse un año sabático, tiene que ver con que la persona tiene que utilizar ese año para crecer espiritualmente, para que las almas que están, o la energía que está ahí en la tierra todavía prisionera, pueda darse cuenta que en el campo de este señor, no porque el campo está descansando, sino porque él está utilizando ese año para dedicárselo a su familia, a su vida, a crecer espiritualmente, él es un buen candidato para liberarlo. Entonces, la cosecha el señor más espiritual, obviamente debería ser el que tenga más dinero.
No porque hay una recompensa monetaria por cuidar la Torah. Es porque es naturalmente así. No es, Dios, acuérdense que lo que está diciendo la Torah es un libro de principios perfectos. No te está pidiendo que cumplas algo, te está avisando cómo funciona. No te está diciendo, si haces tal cosa te voy a premiar. No, le está diciendo, mira, si vos te acercás a caminar el camino de la espiritualidad, lo lógico es que tengas más dinero, es que tengas más granos en tus espigas de trigo, en que tu árbol dé frutos que no mueran, ¿sí? Que no les caiga la helada a la flor. ¿Por qué? ¿A dónde van? ¿A quién le cae la helada en la flor? A almas que todavía no están listas para pasar del plano mineral al plano vegetal, para ser elevados por un animal que venga y lo coma, un animal, incluso un humano, ¿sí? Van a parar al árbol que le va a caer la helada. Ahora, ¿qué determina quién es el dueño del árbol del que va a caer la helada? El que si le hubiera no caído la helada, igual no hubiera elevado las chispas de luz de las frutas que habrían en el árbol, ¿sí? Porque él a lo mejor le vende a no sé quién que va a parar a tal cosa, a lo mejor porque gana más plata, o porque, sí, por la razón que sea. Entonces, no hay un tema no hay un sistema de premio y castigo. Lo que hay que entender es que la Torah es, aparte hay una, a ver si lo encuentro. O sea, ahora seguimos con el Ari, porque el Ari ahora va a explicar cómo funciona el tema del paso entre la vida y la muerte una vez que ya un alma entra en un humano. Una vez que se convierte en humano, la ventaja de ser humano versus... hay una sección en el Zohar de esta porción que dice que para entender esta idea de en realidad la Torah generalmente siempre habla de Hukim, Mishpatim y Mitzvot. Pareciera ser que es todo lo mismo en realidad, porque dice, si haces si cumplís mis leyes, te va a ir bien, si no, te va a ir mal. Si cumplís mis Mishpatim son sentencias, es la palabra correcta. Si cumplís con mis sentencias, te va a pasar esto, no te va a pasar. Siempre aparece y mis mitzvot es lo que te ordeno. ¿Sí? Y déjenme ver si lo puedo encontrar, porque es muy interesante, porque aparte es un lugar en donde el Zohar trae un quote del Sefer Yetzirah, que no es algo muy común, porque el Sefer Yetzirah es algo tan cortito. Ok, pero básicamente el Sefer Yetzirah, cuando comienza, si me esperan un segundo, debo tener también una copia del Sefer Yetzirah acá en esta computadora. Ok, acá está. El Sefer Yetzirah empieza diciendo, ¿saben lo que es el Sefer Yetzirah, no? Hay un libro que se llama el libro de formación, que sabemos que quien reveló el conocimiento del Sefer Yetzirah fue Abraham, el patriarca. Muchos dicen que él también literalmente lo escribió. Otros dicen que se mantuvo como tradición oral, y cuando dice que le dio a Isaac todo, en realidad quiere decir que le enseñó el Sefer Yetzirah. Pero el Sefer Yetzirah comienza diciendo, acá está, esta es una traducción, entonces pusieron en 32, pero en el Sefer Yetzirah dice en 2 y 30 misteriosos, lo voy a leer igual como dice acá, porque es más, por lo menos tiene más sentido sintáctico. Dice, en 32 misteriosos caminos de sabiduría fue que Yah, es uno de los nombres de Dios, el Yud Kei Vav Kei Hashem Tsevaot, vamos a decirle Dios por decir algo, pero lo que dice, literalmente dice el nombre de Dios, Yud Kei Vav Kei,
el Dios de las, ¿cómo se dice Tsebaot? Huestes, ¿sí? De los ejércitos, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, pero en cada uno utiliza un Dios distinto. Dice Hashem Tsebaot, Eloque Israel. En cada uno utiliza una vez le dice Atni, otra vez Yud Kevavkei, otra vez le dice Elohim y otra vez le dice Rey. El Dios de todo lo vivo, el Rey de todas las épocas, con toda su gracia y su misericordia, el exaltado número uno, el que vive en la eternidad, el más alto de lo alto, grabó su nombre en 3 libros. Dice, grabó su nombre en 3 libros. Y estos libros, y la explicación de estos 3 libros son números, acá está traducido letras, pero en el hebreo dice palabra y, bueno, sí, puede ser símbolos o letras. Números, palabras y sonidos. Y el Zohar dice que estos 3 libros son Hukim, Mishpatim y Mitzvot. Son simplemente 3, en estos 3 aspectos de lo que la Torá ordena o lo que llama sentencias o lo que llama leyes, porque Hukim viene de Hukot, son leyes, está grabado el nombre de Dios, el nombre Yud Kei Vav Kei, el cómo se unifica Jochma, Binah, Zeir Anpin y Malchut, está grabado en estos 3 cuerpos de ordenanzas. Dice, y la razón por la cual son 32 caminos, todos saben que la Torá se conoce como los 32 caminos de la sabiduría, ¿no? Jochma, que es la sefirá más cercana a la que nosotros podríamos llegar a tener acceso, la más cercana a lo que es la luz, dio como fuente de su conocimiento, de su sabiduría, la Torá. Y la Torá empieza con una letra Bet y termina con una letra Lamed. El valor numérico de la primera y la última letra, es decir, de la semilla de la Torá y del fruto de la Torá, es 32. Y se considera que la Torá son los 32 caminos de la sabiduría. Y el Sefer Yetzirah dice, ¿por qué son 32? No es por la primera y la última letra. Es porque la fundación de este mundo está hecha por 10 sefirot y 22 letras del alfabeto hebreo. ¿Sí? Esa es, de la combinación de esas 2 cosas, se hace lo que sea que uno quiere. De 10 sefirot y de 22 letras, se fabrica un universo igual que este, si uno quiere. ¿Sí? Hay que leer las instrucciones y todo eso, pero la materia prima es eso. Entre las 10 sefirot, las uniones que hay, los caminos entre todas las sefirot, si uno los suma todos, de hecho hay muchos gráficos que uno puede ver del árbol de la vida, que cada camino tiene una de las 22 letras del alfabeto hebreo. Ok, ahora, ¿qué quiere decir esto? Hay que entender que para crear materia de lo inmaterial es necesario limitarlo
a través de las sefirot y de las letras. Cada palabra que una persona dice en cualquier idioma del mundo, sacando una pronunciación en particular en inglés, que en hebreo no se puede escribir, no da ¿sí? Como se dice en inglés, Los Ángeles, ese G de la letra G hecha anglo-saxonizada, no se puede pronunciar en hebreo. Esa pronunciación no existe en hebreo. Todo lo demás... ¿sí? No, pero eso es ángeles. No hay tal cual como es en inglés, no sale. Pero todo lo demás puede ser escrito en hebreo, ¿sí? En fonética o en lo que sea. Todos los sonidos el hebreo, por cierto, es un idioma que es muy parecido al español, es mecánico, ¿sí? Esta letra con esta vocal siempre da esa pronunciación, no da otra cosa, no tiene estas cosas raras como otros idiomas que algunas veces es así, otras veces es un idioma matemático, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es de qué está hecho todo, o en dónde está grabado este nombre? En números, letras, números por las 10 del sistema métrico decimal, las 10 sefirot, letras, las 22 letras, y lo que nosotros hacemos de ellas, sonidos. Las letras solas no hacen sonidos. Los números solos no se suman a sí mismos y deciden si ganar 10 es bueno o es malo. ¿Sí? Nosotros, de una cuenta que da 10, decimos, bueno, 10 es bueno o es malo. Y si invertiste 100 es malo. ¿Sí? Si invertiste 1, 10 es bueno. Pero 10 cambió. No, sigue siendo 10. Lo único que cambia es qué cara le vemos a Dios. Por eso es que con la misma cara Dios te puede mostrar maldiciones, que no es que Dios te las muestra, es un sistema. ¿Sí? Entonces, no pienses que cuando está enojado y pone cara, el ceño fruncido, es cuando te castiga. No, la cara de Dios, la luz de Jochma, es siempre la misma y está siempre llena de Jochma, de sabiduría. La sabiduría perfecta para que las almas transmigren. ¿Sí? Dentro de una vida de un humano, el humano es una cosa sumamente sofisticada en esta creación, porque tiene la capacidad de transmigrar vidas adentro de una misma vida. ¿Por qué el mosquito vive 2 horas o un día? O si hay moscas, insectos que viven horas. ¿Sí? Cada vida es una vida. Era ese propósito de elevarse ese cachito para que sea una mosca durante un día, para que se lo coma un sapo. ¿Sí? Y eso era todo. Ahora, en la vida de un ser humano está la capacidad de constantemente migrar. Y de hecho el ser humano lo hace físicamente, migra y por eso también tiene una razón de ser esta idea de lo que vamos a ver en el próximo libro de la Torah, Bamidbar, en donde, no sé si saben que hay 42 paradas en el viaje, en los 40 años que estuvieron en el desierto, se mudaron 42 veces. Y caminaban en círculo, ¿sí? No es o sea, que podrían tranquilamente haberse quedado en el mismo lugar, y no es que más allá el clima era mejor, ¿sí? O era distinto, o había mejor paisaje. Era todo desierto. Y tenemos esto, la gente busca migrar, hay migración económica dentro de las sociedades. De hecho, si no hubiera movilidad, ¿cómo se dice? Si no hubiera movilidad social, sería re fácil gobernar un país. ¿Sí? Haces un censo, cuántos son pobres, qué tan pobres son, cuántos son ricos, y haces leyes para cada uno de cosas, pero hay siempre uno cayendo de allá arriba y yéndose hacia abajo y otro queriendo subir, y
el hombre está en constante movilidad. ¿Por qué? Porque tiene en él el trabajo de corregir la parte más elevada del deseo. O tal vez uno lo puede ver como la parte más baja, pero solo él puede convertirlo en lo más elevado. El animal no puede, tiene un límite, la planta tiene un límite, incluso un límite de tiempo. Ojo, y ninguno está equivocado, ninguno es mejor por... Pero lo que es interesante es esta idea de entender que para crear es necesario limitar. Algo tan simple como... es buen ejemplo porque así es lo que pasa, eso es lo que pasa con la luz de Jochma. La luz de Jochma es un pensamiento en realidad. ¿Sí? Para que vos estás pensando en algo. Solo vos lo sabés. Para que alguien más lo sepa, lo tenés que verbalizar o lo tenés que escribir. Y en el momento que lo haces, deja de tener opciones. ¿Sí? Deja de ser pierde su grandeza. Un pensamiento es grandioso siempre, por más que sea egoísta ¿sí? ¿Por qué es grandioso? Porque es, ¿cómo se dice? Ever expanding. Es constantemente expansivo. ¿Sí? Un pensamiento siempre está en expansión. Incluso cuando cuando está en constricción porque está haciendo algo, está pensando en hacer algo malo con eso. ¿Sí? Por más que eso lo va a llevar a caer y a todo esto, el pensamiento en sí está siempre en expansión. En el momento que lo escribiste para que alguien más entienda eso, dejó de expandirse. ¿Sí? Es lo que está escrito. ¿Por qué decimos escribí el business plan? Porque la mayoría de la gente del mundo se pasa la vida expandiéndose en la mente y nunca haciendo nada en el plano físico. ¿Por qué? Porque expandirse en el plano metafísico es gratis. ¿Sí? Nadie sabe, ok, me paso 8 horas miserables en el trabajo y después sueño 2 horas con mi empresa soñada de, no sé, como está bueno, y lo disfruto todo, con eso me relajo y me olvido, ¿sí? Me tomo también una cerveza y me olvido de las 8 horas miserables. Y mañana voy de vuelta y la pasaré mal, pero son solo 8 horas, después llego a mi casa y sueño con una vida buena. Y con este entendimiento de que manifestar es limitar, y es como decirlo de alguna forma, es una especie de es como quitarle al mundo, ¿sí? como ir y sustraer algo que no es tuyo y hacerlo algo que es mucho menos de lo que era. Es como decir, bueno, mirá el rosal que tienen en esa casa, divino, pero yo no vivo ahí. Bueno, pero si voy y las corto a las rosas y me las llevo a mi casa, ¿sí? Entonces las puedo tener, pero en mi casa van a durar una semana. ¿Sí? En la planta duran mucho más tiempo. Y bueno, pero yo lo quiero para mí. Bueno, si las querés para vos o si querés llevártelas, y vas a hacer esa especie de atrocidad de privar a un sistema de esa energía, tiene que ser para algo bueno. Tiene que realmente valer la pena. Y el gran problema que tenemos nosotros es que la mayoría de lo que hacemos no vale mucho la pena. ¿Sí? La mayoría de por lo cual solicitamos, o ponerle que funcionara pedirle cosas a Dios. La mayoría de lo que la gente le pide a Dios son cosas que no son tan buenas. Son
soluciones inmediatas para la pequeña forma de pensar de la persona. De última, si tuvieras que pedir algo, si funcionara el pedir, esta idea de pedir a Dios, siempre funciona tener deseo. Tener deseo no es lo mismo que pedir, ¿entiendes? ¿No? Tener deseo implica, ok, lo siento, lo vivo al deseo, me va a generar movimiento de ir a alcanzarlo. Pedir es decir, dame, 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 y quedarse sin hacer nada esperando que pase solo. Normalmente no ocurre así. Siempre hace falta, por las leyes de reciprocidad, que haya una acción en el mundo físico que despierte una reacción en lo metafísico. De todo lo que un humano puede hacer con luz de los mundos infinitos, lo más no quiero usar la palabra grave como algo malo, sino, digamos, lo de mayor impacto es hablar. ¿Sí? No hay nada que un humano haga que sea de mayor impacto. De hecho, la Torá, cuando legisla matar a una persona o hablar mal de la persona, para que lo juzguen por haber matado a la persona, hay que conseguir 2 testigos que sean Shomrei Mitzvot, cuidadores de toda la Torá, que le hayan advertido al tipo, mirá que si apretás el gatillo el tipo se puede morir, no lo hagas, todo esto, ¿sí? Y después hay todo un tribunal de gente, jueces, que tratan de probar que el asesino es inocente, contrario a lo que ocurre ¿sí? Por lo menos eso dice la Torá. Cuando habla de la Torá de una persona que habló mal de otra persona, dice el castigo es inmediato. No hace falta llevarlo a ningún juicio, no hace falta nada. ¿Sí? Está fuera de la ley de los hombres. El tipo que agarró luz y la convirtió en palabras malas hacia otra persona, sábelo, ya está condenado. Por eso es que hay también, estos son, dice El Mishpatim, estos son las sentencias. No hace falta que te agarren y te juzguen. ¿Sí? Son leyes que son perfectas, son en sí mismas sentencias. No hace falta conseguirse un buen abogado, porque la única defensa es el cambio. La única defensa es no estar ahí para recibir la consecuencia. Que no estar ahí para recibir la consecuencia es cambiarse de dirección. Es decir, empezar a caminar otro camino. Corregir. ¿Sí? Que cuando venga la sentencia para Juan Pérez Ticún tal, la sentencia no lo pueda encontrar al tipo porque ya no es más Juan Pérez Ticún tal. Ahora tiene otra dirección porque cambió. La palabra todo el tiempo crea. Esto es algo que es importante. Con la mente, con el pensamiento, se puede crear. La mayoría de la gente no lo hace. No lo hace por lo menos positivamente. ¿Por qué? Porque con el pensamiento no alcanza. Hace falta pensamiento, hace falta que las cosas bajen al Zeirampin. Para que la luz se transforme en materia, en algo creado, tiene que pasar de Briá por Zeirampin hasta Malhut. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Sí o sí tiene que pasar por el mundo de formación, si no, no genera forma. Por eso pensar mal no es algo condenable. ¿Por qué? Porque no alcanza. Generalmente pensar mal a la mayoría de la gente sí le alcanza, porque cuando piensa en algo malo, se asusta, le da emoción y acompaña el pensamiento negativo con emociones, es decir, le permite que baje a Zeirampin y eso empieza a manifestar. Ahora, cuando una persona habla, toma luz de Jochma y de Binah, de sus cerebros, de su pensamiento, y en el momento que habla, hace que pase aire por la nariz, que es Zeirampin,
y que emita sonidos por la boca, que es Malhut, y eso que está hablando está creando. La boca siempre crea realidad. Por eso y la gente no se da cuenta, le quiere contar a alguien algo que le pasó y dice porque me estafan y porque esto y porque cuenta y dice y repite cosas, ¿sí? La gente que se queda trabada en y me estafaron y me sacaron y perdí y esto y lo otro, todo el tiempo sigue creando que le pase lo mismo. ¿Sí? Es preferible mentir y contar una historia. De hecho lo vamos a ver al final del libro, el resumen final de la Torá, que es el libro de Devarim. Moisés cuenta todo lo que les pasó en el desierto distinto de cómo pasó, porque él entendía, dijo, ¿sabes qué? Acá hay que contar la historia distinta, si no vamos a seguir dando vuelta en el desierto. Dijo, ¿sabes qué? No pasó eso. Pasó así, y al otro día dejaron de dar vuelta por el desierto. Mientras la persona sigue hablando de sí mismo, incluso cuando la persona dice, ay, pero yo soy así, o soy asá, ¿sí? No cuando la persona está enojada ¿sí? Cada cosa que una persona dice, al decirla, reafirma esa realidad. Con lo cual, es hasta les voy a saltear un montón de lo que habla el Ari para decirles. El Ari ahora, en realidad nosotros ya lo hemos explicado, creo que lo explicamos el año pasado, el tema de cómo el alma viaja por el purgatorio y quiénes son la diferencia entre los tzadikim y los débiles. Una vez que el alma se convierte en un humano, lo mejor que le puede pasar a una persona es morir y pasar por el purgatorio. Porque después solo los tzadikim van al purgatorio. Y van una sola vez. El purgatorio es solo un proceso final de limpieza antes de volverse a adherir o a esperar la corrección de toda la humanidad. A lo que le pasa a la mayoría de la gente, no van al purgatorio, van al mundo. Reencarnan. ¿Sí? El gran castigo por no haber terminado el tikkun es volver a nacer. No es vení que te vamos a quemar en el infierno. El alma está deseosa de pasar por eso, que en realidad no existe tal cosa como el infierno, pero pasar por un proceso de purificación que implique no tener que volver a reencarnar. Lo que le pasa a la mayoría de la gente como castigo por no haber hecho su tikkun es volver a nacer. Pero lo que dice lo que voy a ir muy al final de todo. Sí, eso es cierto. Las mujeres, cada vez que mueren, es importante entender por qué pasa esto. La mujer es en realidad la mujer de la mujer. Todos los seres humanos somos mujer. Todos los seres humanos somos mujer. En el único plano real, solo existe la luz y la vasija. La luz es masculina y la vasija es femenina. Toda la humanidad, la vasija, es llamada cuando a ver, lo voy a encontrar porque está bueno que salió esta pregunta porque es una de las cosas más increíbles que tiene esta parashá. Es el tema de lo anoté en mi teléfono. Se saca, no importa. No importa. La palabra que utiliza la Torá para decir que los va a... Lo leí hoy de pasada en el Zohar, no le presté mayor atención, pero ahora que salió esto, la palabra que utiliza para decir sobre el castigo, la raíz de la palabra viene de kalá. Kalá quiere decir novia. Y dice y el Ari, no el Ari, lo leí del Zohar, el Zohar decía que en realidad
todos los seres humanos somos la novia de Dios. La vasija es la parte femenina, todos los seres humanos son femeninos. Respecto a la verdadera realidad que hay, que es el mundo infinito, el Ein Sof. El hombre es la parte de la vasija que todavía le falta corregir. Es decir, ¿por qué la mujer ya no tiene que volver a encarnar? Porque si le tocó nacer mujer, es porque ya terminó, porque ya en esa vida puede terminar su corrección. Y de hecho, si termina esa vida y pasa por el purgatorio, no tiene por qué volver. Es una parte de la vasija, no es que las mujeres, los hombres, nosotros somos todos la vasija. Y la mujer es la mujer de la mujer. Es la parte que ya está corregida por eso no tiene que hacer la mayoría de las mitzvot. Si la Torah o mitzvot es para purificar a la persona, ¿por qué la mujer solo tiene 3 mitzvot que tiene que hacer y los hombres 613? Después vinieron hombres machistas que dijeron, porque Dios nos dio las mitzvot a nosotros nada más, a los hombres, no a las mujeres. ¿Sí? La mujer no tiene que hacer esas correcciones porque ya las hizo cuando fue hombre. ¿Sí? Porque no todas las almas encarnan siempre como hombre o como mujer. ¿Sí? Entonces, cuando muere una mujer y pasa por el purgatorio, ya no tiene por qué volver. A menos que diga, ¿sabes qué? Bueno, como igual, ¿qué voy a estar acá esperando? Bueno, voy y ayudo un poco más. Pero las mujeres fueron hombres, igual que como fueron piedras y gusanos. Todos fuimos, esto es lo que hay que entender. No hay gente especial o yo soy del pueblo de los elegidos y usted, no. Todas las almas cuando salen de los mundos del caos para ser transmigrados y elevados, son plantas, primero son minerales, son plantas, son animales feos, malos, que nadie se los come y por eso no pueden elevarse. Eventualmente un día nacen en una ovejita que alguien hace una seudá y la eleva. Después son humanos pobres, feos, malos, eso. Pero todos nosotros pasamos por eso. No hay... pero tal pueblo, ¿sí? ¿Qué cosa? No, cuando la vasija se rompió, según el nivel de purificación, se fueron quedando atorados en los distintos mundos. ¿Sí? Pero las almas que cayeron al mundo de Asia también vienen de allá, no vienen de Atzilut, vienen de Atika Kadisha, vienen de... ¿sí? Ahora los grandes maestros que bajan al mundo vienen de Atzilut. Pero los que hoy están en el lugar más bajo, un día también van a elevarse hasta llegar a estar en Atzilut. De hecho, cuando todos nos elevemos, cuando la vasija vuelva a juntarse, no va a ser todo acá, al revés, va a ser todo allá. Es para beneficio de la vasija, la reunificación no promedia hacia abajo. Pero una de las cosas que dice el Ari acá, que es algo, para mí fue sorprendente, dice, si la persona quiere evitar tener que volver a reencarnar y esto y lo otro, lo que tiene que hacer es aprenderse algunas secciones de Tanya, algunas secciones del Zohar y algunas secciones de Salmos, que son los, digamos, Tanya, Salmos y Zohar es como lo más elevado que hay dentro por la tecnología que hay en esas letras, en esa combinación de letras, y que tiene que aprendérsela, aunque no sepa lo que dice, y todo el tiempo que esté al cohete, que repita eso. ¿Sí? Dice, porque repetir, y la razón por la cual dice más de una cosa es porque Salmos no se puede decir de noche, entonces Ravashlak decía que si todos los días de la vida de una persona son un paquete de energía que tiene que ser elevado. Y si la persona no hizo el tikkun o la corrección que tenía que hacer en ese día, una de las
pocas formas que tiene de asegurarse que no sea un día perdido, es decir, que ese día no venga a atestiguar en contra de él a la hora del juicio final, es haber leído un párrafo de Zohar. Que si la persona lee una vez por día un párrafo de Zohar, ya valió la pena ese día. ¿Por qué? Porque lo que revela que se pronuncie estas palabras, imagínate que la gente dice estupideces acerca de sí mismo, de su vida, de esto, del otro, y de golpe que una persona diga palabras del Zohar, ¿sí? Como te salga con los puntitos, no importa, ¿sí? Aunque te tarde, no hace falta que leas toda una página. Podés decir una sola frase en una hora porque así es tu nivel básico de lectura. No, es mejor que sí, pronunciar es mejor. Y si no sabes, aunque sea escanear, dejar que... Lo que pasa es que el tema de escanear el Zohar tiene más que ver con un tema de purificación interno. El tema de decir, de leer Zohar en voz alta, o de, qué sé yo, de hacer... si uno hace las conexiones de la mañana, dice un montón de salmos todos juntos, uno detrás de otro. Tiene que ver con esto de utilizar esta herramienta que tenemos que crea realidades. No es porque Dios está esperando que le reces o que... a él le da lo mismo, pero si mucha gente va fabricando con ese poder, sobre todo si obviamente que mientras está fabricando eso no está diciendo otras cosas que la gente normalmente dice, sacando cuando dejamos que alguna persona del público cuente un chiste en medio de... pero se cuida. Así se cambia el mundo, ¿sí? No hace falta, no es tan complicado como uno piensa. ¿Y cómo cambia uno el mundo propio? Por lo menos empezar a dejar de darle sonidos, de prestarle tus sonidos, porque se entiende que lo que unifica los 32 caminos de Jochma, lo que lo hace que llegue a este mundo, o sea, que la luz de Jochma pase por estos caminos, lo que lo conduce a las 10 sefirot con las 22 letras son los sonidos. Dice, está hecho de letras, números, los números son las 10 sefirot, las letras son las 22 letras, y sonidos. Cuando la persona habla, permite que la luz baje. ¿Y la luz cómo es? Mala, buena. La luz es simple. Lo que sea que la persona dice, eso se fabrica. ¿Sí? Por eso, una de las razones por las cuales los cabalistas dicen de que uno tiene que no se debe estudiar Talmud. No sé si saben esto, los cabalistas dicen que uno tiene que estudiar Halajá, pero no es bueno estudiar Talmud. ¿Sí? Uno puede estudiar Mishnah, ¿sí? Pero ponerse a leer las discusiones entre los rabinos, o sea, estudiar las conclusiones, pero no pronuncies en voz alta desacuerdos entre las personas, ¿sí? Porque atrae fragmentación. Porque, y con esto terminamos, esto de la cara, Dios te va a mostrar la cara y va a hacer que los árboles den frutos y esto y lo otro. Dios te va a mostrar la cara y va a hacer todas estas tragedias. ¿De qué depende? De algo muy simple. Nosotros físicamente, en este mundo en el que vivimos, este mundo se guía, estoy hablando no de lo espiritual, de la física. Todo en este mundo, sobre todo la luz, nada más que la luz, en nada es más cierto que en la luz, puede ser explicado por la teoría de las partículas o de las ondas. ¿Sí? Si uno quiere explicar la luz desde la teoría de las partículas y expone la característica de la luz a los principios de la partícula, va a descubrir que la luz es una partícula. Ahora, si la expone a la teoría de las ondas, la luz le va a demostrar que es una onda. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno está fragmentado del otro, es una partícula, es una fragmentación del todo, y la otra es parte de un fluido.
Y a donde vos te pares, como vos lo quieras demostrar, las dos son ciertas. Nosotros somos una partícula, ego, yo, separado de los demás, competencia, tengo que ganar, no me alcanza, no hay suficiente para todos, entonces tengo que acaparar. ¿Sí? Soy una partícula o soy una onda. Cuando soy una onda, todo lo que todos tienen es mío. Y lo puedo disfrutar. La partícula solo puede disfrutar de aquello que incorpora o aquello a lo que se adhiere. Entonces sale a buscar adhesión. ¿Sí? ¿Pero a qué se adhiere? A más limitación, a más caos, a más ego, a más fragmentación. Si la persona sale a buscar su esencia de luz, ¿sí? Está perfecto que sea el otro el que lo haga, que sea el otro el que gane el dinero, que vaya él y trabaje, si yo disfruto que el otro gane. ¿Sí? También necesito para cosas, entonces voy y saco lo que sea que necesite de ese todo, si a nadie le va a importar, porque todos los que son partes de la onda van a disfrutar de que yo saque. ¿Cuánto? Lo que no sé, ¿cuánto hace falta? 1.000, 100.000, 10 millones. Saca. A una partícula le cuesta mucho trabajo juntar 100 millones de partículas. En la onda, en los fluidos, los 100 millones ya son tuyos. ¿Sí? Tenés un buen uso para esos 100 millones, para ese alma gemela, para esa salud, para esa felicidad. Si tenés un buen uso altruista, llévalo. Pero para eso hay que dejar de verse a uno mismo como partícula. Porque hoy tenemos esta ventaja que sabemos que hasta científicamente está comprobado que si vos te ves como partícula, sos partícula. ¿Sí? Gente, hasta la semana que viene.